Hola, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir. Bueno, es para nosotros un orgullo y una alegría poder empezar el nuevo curso escolar y el nuevo desarrollo de actividades del Ateneo, en el que bueno, hemos trabajado mucho. Recordaros que el próximo viernes tenemos el esperado y fue pospuesto, lo íbamos a hacer en junio, pero por las temperaturas tuvimos que pasar a otras fechas, el encuentro de artistas, en el que podremos disfrutar de una serie de sorpresas que estamos preparando y seguro que nadie se va a quedar indiferente, no he encontrado palabra, gracias. Nadie se va a quedar indiferente ante las actuaciones, ¿vale? Tenemos muchas más actividades como encuentros, presentaciones de guías, presentaciones de documentales, todo en muy poquito tiempo, que es de aquí a Navidad. La mayoría, bueno, todos los socios han recibido el plan de actividades y los iremos anunciando uno a uno conforme vayan saliendo. Sin más, os dejo con Darian Mederos y nuestra compañera Úrsula, que será la encargada de llevar esta conferencia junto con él, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar aquí hoy compartiendo con vosotros, con los ateneístas y con todos los espectadores. Y bueno, quiero aprovechar para que conozcáis a este fabuloso artista que viene desde Cuba, aquí a Palma de Río, pues a demostrarnos pues su arte y a explicarnos un poquito también su trayectoria, ¿vale? Un placer, Darian, siéntate. El placer es mío, hija. Vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar un poquito porque yo quiero que conozcáis también su trayectoria, cómo empezó. Es importante siempre en la vida de un artista pues también saber sus comienzos, porque con los comienzos pues también se va desarrollando la personalidad del artista. Hombre. Darian, ¿cuándo comenzaste? A ver, ¿dónde estudiaste? Bueno, yo soy cubano y estudié, los principios míos fueron en la Academia Leopoldo Romagnach, que es en la ciudad donde nací, en el pueblo, por así decirlo. Ahí hice los dos primeros años de la carrera artística son 4 años, y cuando terminé el segundo año, pues hice las pruebas para la Academia Nacional de Artes Plásticas, que es en La Habana, la San Alejandro. Qué bien. Y ahí concluí entonces los estudios. Vale. Y después de ahí venía, lo que supuestamente llevaba era como la Universidad de las Artes Plásticas, que es lo que me estaba diciendo que había en Sevilla, que era una universidad, pero esto era como un bachillerato realmente, Vale. lo que yo hice, pero esa nunca fue. Ya después de ahí ya me quedé con esa información y fue la que seguí usando. Vale, Sí. claro, porque en cada sitio, en cada lugar pues tiene una metodología. Hombre, claro, lo que pasa con las dos academias en las que estuve era, como lo dice el nombre, es una academia. Entonces, Claro. toda la enseñanza es puramente académica. Incluso yo me acuerdo que las referencias artísticas que teníamos en su momento eran rusas. La pintura rusa, que era extrema, que es de las mejores academias, la española también. Qué bueno. Hay que arrodillarse ante ella. Pero claro, era únicamente académico. Ya después, cuando entraba a LISA, que es el Instituto Superior de Arte, ya entraba un poco en la parte un poco más conceptual de la propia obra, ya profundizaba un poco la obra como tal, eran otros parámetros lo que exigía, entonces decidí no ir. Sí, me quedé con el estudio académico y Vale. me quedé con ese conocimiento, sí. Perfecto. Pues, ¿por qué elegiste Bellas Artes? Es una pregunta complicada, porque a mí mucha gente también me lo pregunta, ¿por qué estudiaste Bellas Artes? ¿Qué te motivó a decidirte? Hombre, yo no creo que del todo lo elegí. Vale, yo creo que desde el principio había algo dentro de mí que independientemente de cuál fuese mi elección me iba a destinar a ese final. De hecho, mi niñez fue en una escuela de deporte, fui nadador toda mi vida. Sí, que me lo... Entonces, pero claro, en mi tiempo libre pues dibujaba.
me ponía a dibujar mientras mis hijos iban a jugar pelota, a reguindarse a los carretones, no sé cómo se dice eso aquí, pero pasaban los carretones de caballo así, entonces mis amigos iban en la bicicleta, era como una parte de diversión de los nenes. Y mi madre, yo no tengo mucho recuerdo de ello, pero mi madre me decía que yo me quedaba en casa dibujando. Entonces no creo que, en ese sentido es que creo que no lo elegí del todo. Ciertamente yo me había identificado en un momento con la tranquilidad y la satisfacción que me daba a mí el hecho de dibujar, de emplear mi tiempo libre. Pero era como una vía de escape, ¿no? Que al final pues se convirtió Sí, en... se puede decir la vía de escape, pero simplemente era usar mi tiempo libre y esa era mi diversión, eso era lo que a mí me llenaba. O no sé hasta qué cierto punto yo lo escogí. Sin nada que te dijera, por ejemplo, a ti no te forzaba nada al pintar o dibujar, tú te salías solo. Correcto, era nadador, era nadador. Era nadador, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Correctamente, Claro. correctamente. Entonces, me acuerdo que mami trabajaba en educación y entonces tenía acceso como a unos panfletos de papel un poco más grandes de los convencionales que tú podías tener acceso a ellos, que podías comprar o lo que sea, como el formato A4 o lo que sea. Ella tenía como unos más grandes y los ponía ahí como con tape, con precinta en la pared y me ponía a dibujar, no sé, una cafetera, Todo lo que se te ocurría, ¿no? A lo mejor lo que veías. no tanto que se... Yo creo que... Lo que veías, Tal vez ¿no? un par de veces yo me dejé ahí llevar un poco, pero fue desastroso, la verdad. Pero sí, era un poco más... Era como aprender a dibujar. Yo tenía como esa necesidad natural de querer saber dibujar. No sabía cuál iba a ser el futuro, porque incluso no sabía que me iba a dedicar a ello. Claro. Pero así pasó, realmente fue natural. Entonces, no sé hasta qué punto lo decidí. Ya después sí tuve ciertas decisiones personales que, bueno, voy a hacer las pruebas para la academia. Claro, Ya ahí entendí entonces que es que ya todo te lo que había llevaba pasado, todo el mismo camino. todo lo que había pasado era natural. Entonces, Muy bien. así pasó. Bueno, una pregunta que todos se preguntan, que ya también queremos saber también algo de tu vida personal. Sí. ¿Qué te trae desde Cuba a Palma de Río? Bueno, realmente antes de Cuba hice un pequeño stop de 10 años en Estados Unidos. Realmente yo creo que como buen emigrante cubano, por así decirlo, los que tienen la posibilidad siempre ese es como la primera parada siempre en Estados Unidos. A partir de ahí pues uno va entendiendo un poco más el ser que es, para decírtelo Sí. así, de esa manera, como que uno se va encontrando ahí justo con las posibilidades que puede tener ahí adentro, uno va encontrando un poco más quién es, lo que quiere hacer, y a partir de ahí es como un trampolín. Hay muchas personas que se quedan ahí. Yo creo que desde el principio no tenía claro lo que iba a hacer, pero indiscutiblemente me fui a Estados Unidos. Después entendí ahí, empecé a entender que yo necesitaba mucha más información artística. Nosotros somos artistas visuales y entonces necesitamos mucha educación visual Sí, que se adquiere en medio de la práctica, claro. ya sea cuando te enfrentas al lienzo o ya sea simplemente caminando por una calle de adoquines y ver una construcción como lo es esta misma. Entonces entendí después de tiempo en Estados Unidos que carecía de ello. Y bueno, me voy a Europa, que es la cuna del arte, donde empezó todo. Y para colmo, es mi lengua materna. Entonces, donde más cómodo me iba a sentir era aquí y a Palma del Río al azar. Al azar, ¿no? Me comentaste como que Claro. pusiste una bola del mundo, un mapa, ¿no? No, fue simplemente, fue idealista, como no tenía un poco conocimiento de cómo funcionaba España, tenía varias amistades españolas que me dijeron que oye, que España, incluso ellos viviendo en Miami siempre hacían alabanza A España. a España. Entonces yo dije, bueno, yo me voy a probar porque tenía como el bichito de centro en la piel y por toda la información que quería ganar visual, que la misma vez iba a ser relacionada con mi trabajo realmente. Claro. Pues abrí Idealista y yo dije, una casa en España. Mira, pues, lo que sí estaba seguro era que no quería que fuese en una gran ciudad, al menos no al principio. Yo quería alejarme un poco como de todo lo que pudiese, de cierta forma, desvincularme en ciertos momentos. Sí, porque muchas veces necesitamos también un poco desestresarnos de la ciudad, del movimiento. Correctamente. Echamos de menos también la tranquilidad de un pueblo. Correctamente. De estar solamente, porque a mí me pasa, por ejemplo, llevo muchos años viviendo en Sevilla y aquí en Palma del Río pues encuentro lo que es la tranquilidad de
simplemente salir a la calle y no tener que coger el coche a lo mejor, o llegar a los sitios antes, no tener que atravesarme media ciudad. Y ya no solo eso, ya también es que te aporta más tranquilidad a la hora de tu trabajar. Por supuesto, era sobre todo eso, la parte de la concentración. Hay muchas veces que, por ejemplo, no estoy pintando, no estoy enfrente al cuadro, mezclando colores ni nada de esto, pero el solo hecho de no tener una distracción y de estar sentado solamente frente al cuadro ya es un trabajo, es un estudio constante. Incluso en la soledad, cuando carece de esas distracciones de las que me quise apartar, predeterminadamente en tu cabeza tú estás pensando, estás buscando qué es lo que vas a hacer o cómo acabaste de hacer lo que acabaste de hacer. Y es como un estudio constante de tu alrededor. Entonces, eso solamente pasa, como te digo, cuando te enfrentas un poco más a ti mismo y no tienes como tanta distracción social. Entonces, las grandes ciudades tienden a tener muchos caminos. Entonces, por eso realmente no sabía que venía a Palma, pero lo que sí estaba seguro era que quería algo tranquilo. Y estás aprovechando porque estás creando tus nuevas obras. Claro. Que podéis ver, ¿vale? Aquí tenemos en la pantallita una de sus obras. Pasa si quieres, ve pasando para que ellos vean, porque ahora vamos a hablar también de sus obras, de lo que se inspira, de todo. Vamos a continuar, ¿vale? Porque es muy importante que sepamos también la técnica. Darían utiliza la técnica del óleo, ¿vale? Y quería preguntarte por qué elegiste el óleo como técnica principal de tus obras. Bueno, realmente yo probé varios pigmentos, pero lo que pasa con el óleo, aparte de la plasticidad del propio pigmento, toda la gama cromática y todas las escalas cromáticas que tú puedes lograr con el óleo, justo por el secado lento, justo por... Pues no sé las partes químicas necesarias del pigmento, pero realmente la facilidad que te da a la hora de pintar, las soluciones que puedes lograr con el óleo, pues realmente era lo que más se acercaba al resultado que yo quería lograr. Entonces, el acrílico, yo hice varias piezas con acrílico, pero el secado y... Es muy instantáneo. Sí. Aparte del secado instantáneo, de todas formas hay una magia en el óleo, una magia visual, que no sé si tenga que ver con el propio componente químico o tiene que ver con los diluyentes que tú usas para diluir la pintura. No sé si eso es lo que realmente causa ese resultado final, pero es visualmente diferente. Y toda la parte del esfumato, toda la parte de trabajar por capas, el óleo es completamente diferente y es realmente el mejor pigmento que he probado. Sí. Incluso con el acrílico he intentado trabajar por capas, pero de alguna manera el acrílico, cuando lo usa, él se rebaja en el secado del propio acrílico, él rebaja en volumen. Sí, él pierde, yo lo sé porque estoy trabajando ahora con acrílico, por el tema de, más que nada, cuando tienes que hacer encargos y tienes poco tiempo, pues yo me he dado cuenta que a nivel de duración, o sea, tardas menos porque la pintura al secarse tan rápido, puedes seguir trabajando. A lo mejor lo que hago en un día con el acrílico lo hago en 3 con el óleo. Correcto. Pero tiene también eso, la parte negativa, que es que la pintura como que se consume, se seca. Claro. Y es como que le tienes que dar 3 o 4 capas más que el óleo. Incluso hay veces que tú quieres lograr como cierta textura. Por ejemplo, yo trabajo con varias capas de pigmento. Entonces, tú siempre vas a dar la primera capa pensando en que esa no es la definitiva y tienes que dar como el matiz y la textura pendiente a lo que va a pasar en las próximas capas. O tú tratas en tu cabeza como de adelantar un poco lo que está pasando. Y lo que pasa con el acrílico es que independientemente de la textura que tú dejes, al otro día cuando seca o al rato cuando seca... No tiene que ver ya, es verdad. Se acabó todo. Sí. Entonces el óleo en ese sentido también como preserva exactamente, que tú puedes estar seguro que lo que tú pusiste es exactamente lo que vas a ver cuando seque, cuando esté en el secado medio, en cualquier momento. En ese sentido el óleo yo creo que, al menos para mi trabajo... Además es la pintura de más calidad, que se ha conservado siempre. Claro. Todos los cuadros antiguos pues siempre están realizados con la técnica del óleo, porque se ha demostrado que los pigmentos, los aceites que lleva, pues se conservan mejor a la larga. A largo plazo, sí. Entonces, yo realmente no sé, porque ahí tengo un poco de desconocimiento, no sé realmente qué es lo que le pase
químicamente en niveles de oxidación al acrílico a largo plazo. Realmente ahí no tengo... Yo creo que tiene que ver por cómo están mezclados, porque el óleo va con aceite y el acrílico funciona con agua. Entonces el agua, yo creo que cuando se seca no tiene ese, por así decirlo, esa solidez del aceite. Entonces el agua se seca y se seca. Entonces el color se queda, como tú dices, transparente y seco. Y el óleo tiene en ese aceite un poquito de pigmento todavía. Entonces yo creo que, vamos, eso es lo que nos explicaron a nosotros en la universidad. Y sí, puede ser por ahí, pero tampoco estoy segura 100%. Vale, no sé, ahí desconozco, entonces no puedo hablar mucho de eso. Bueno, quiero preguntarte, cuando estás pintando y demás, ¿cómo surge la idea nueva de un cuadro? ¿En qué te inspiras para, voy a hacer esto? Hay muchas veces que lo tengo extremadamente claro, por eso mismo que te digo, de cuando tú vas caminando por una calle de adoquines, sale algo que dice, pues quiero hacer esto, o simplemente estás en las redes sociales, lo que sea, y hay muchas imágenes que te pueden dar ideas. Entonces hay muchos cuadros que están realmente predeterminados en mi cabeza a la hora de concebirlos, pero normalmente yo tengo una afinidad muy grande con el ser humano, por alguna razón. Bueno, por alguna razón no, yo tengo una historia de por qué hago hoy específicamente retratos, pero hay algo muy personal que me pasa con los retratos mayormente y con las personas, y es el juego que hay entre obra y espectador cada vez que una persona X, conocedora o no, se enfrenta a un cuadro mío, simplemente se pone enfrente. Hay una magia en ese momento entre obra y espectador, que aunque quien esté representado es un total desconocido, hay cierta afinidad cuando una persona ve a otra persona en un cuadro. Entonces yo creo que en ese sentido siempre me he dejado llevar por el hecho de la representación del ser humano y más por el retrato, porque yo creo que... Es lo que te llama. Sí, es que la persona cuando ve un retrato, mira, tú le puedes poner delante, en este caso ahora mismo estoy haciendo una serie que es de niños, y de alguna manera... simplemente por el hecho de cómo está representado el niño, simplemente por ser un niño, hay cierta afinidad que te recuerda algo o te recuerda un pasaje de la vida de otra persona. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido van naciendo un poco los sujetos de mi trabajo, pero muchas veces no están preconcebido del todo lo que voy a hacer y nacen completamente espontáneos, siguiendo el hilo conductor que es el humano, lo que quiero representar. En la escuela hice paisaje, lo normal, los bodegones... Bodegones, Animales creo que no. Animales nunca, no se hace, no sé por qué. Yo creo que tiene que ver con esa conexión. Sí, hoy en día los animales están... Claro, pero yo creo que ahora mismo cuando tú ves las obras de otros artistas, las que llegan realmente o las que, entre comillas, triunfan socialmente, no son siempre animales. puede estar el animal, pero de alguna manera siempre está interactuando con un entorno donde la figura humana es la principal, correctamente. Sí. La verdad que ahora sí es verdad que se está dando más protagonismo a los animales y yo lo noto porque la gente lo reclama, o sea, retratos de sus perros, de sus gatos. A mí me parece estupendo porque a mí es que los animales me encantan y lo veo muy bien, pero es verdad que no llega quizá un retrato, tú ves un cuadro de un retrato de una persona, no te llega igual que, por ejemplo, un retrato de un animal, no Claro. causa ese impacto. Es que yo creo que lo que pasa es que cuando tú ves un animal, como que yo creo que lo que no existe ahí es como una afinidad hay careces de identificación humana en ese sentido. Entonces Sí. tú simplemente estás apreciando, tú puedes apreciar la obra, puedes ver
dependiendo cómo está representado el animal, tú puedes ver, pero siempre es calculando y distribuyendo tu visión y tu apreciación en lo que está pasando en la propia obra. Pero yo creo que la parte introspectiva en la que tú te puedas ver identificado de cierta forma, yo creo que en ese sentido carece, a no ser que esté interactuando con una persona dentro de la misma imagen. Al menos esa es la forma en la que lo veo yo, ¿sabes? Vale. Vemos en las imágenes que él utiliza un estilo hiperrealista y hay una cosa muy característica en sus obras, que también nos la va a explicar ahora, que a todo el mundo nos llama la atención, Sí. y es que pasas de tu obra quizás más antigua, que es donde trabajas, mira, ahí podemos ver, hiperrealismo, son una pasada, ¿vale? Yo os invito a que veáis su perfil. Creo que ese... Mira, y aquí es donde yo quiero llegar. Tenemos como un papel translúcido de Pompita, el papel de toda la vida, Sí, que yo sí. le digo el papel de Pompita. Sí. Y claro, hay como un antes y un después en tus trabajos. Sí. ¿Cómo surge esa idea de realizar tus obras a través de esa textura? Claro. Bueno, justo como tú dijiste al principio, yo tenía una necesidad, acabado de graduar de la escuela, de hacer las cosas bien hiperrealistas. Yo creo que es una necesidad no quiero generalizar, pero al menos así lo pasé, de querer demostrarme a mí, demostrarle al mundo que yo sabía pintar. Que sabía y que llegabas Y que podía llegar a un nivel de detalle, a un nivel de realismo, pero yo creo que era una autocomplacencia técnica para demostrarme algo a mí, demostrarle algo al público. Lo que me pasó con eso, después de los años y después de, bueno, ya haberme convencido que tenía cierto dominio, es que entendí que había un tope. ¿Sabe? Como que después de ahí ya los cuadros empezaban a carecer de la propia conexión de la que te estaba hablando antes, porque toda la información ya estaba regalada. Como una fotografía. Correctamente. Entonces, ya en ese momento tú puedes apreciar la parte técnica del cuadro, tú puedes deslumbrarte o puedes opinar lo que quieras en ese sentido, pero hombre, le falta un poco hacer pensar un poco al espectador. La esencia Sobre todo en esa... Yo siempre he estado muy pendiente de la conexión del espacio, del vacío ese que hay entre la obra y el espectador. Entonces, lo que pasa con el plástico de burbuja era que yo no quería soltar del todo la parte hiperrealista, el efecto hiperrealista de mi trabajo, pero de todas formas yo quería empezar a que las obras empezaran a carecer de detalle y que simplemente te dieran como una idea de lo que estaba pasando ahí y el espectador tuviese que imaginarse un poco. Tú le das el color de los ojos, le das un poco la anatomía de los ojos, pero ellos tienen que empezar a deducir un poco más qué es lo que está pasando ahí. Incluso tengo una serie, como si puedes ponerla redonda, por favor. Esa es una serie que me fui un poco del retrato y empecé a involucrar un poco más el cuerpo, en este caso los desnudos. Este cuadro fue parte de una exhibición que hice con una... ¿Ahí ves bien? Sí. Una exposición que hice con una galería en Londres. Entonces, esta serie, yo dije, voy a salir un poco de los desnudos, pero era justamente buscando lo que te estaba diciendo. Ahí, desde lejos, tú puedes ver que hay un desnudo, hay cierta pose de este personaje en una situación X, pero hay un espacio abierto a que tú te imagines realmente qué es lo que está pasando, cómo realmente luce la persona que está ahí. Entonces, esa conexión, ese espacio que hay entre obra y espectador era lo que a mí realmente me empezó a cautivar. Y a partir de ahí, pues, empezó la serie de las burbujas, que incluso las primeras había mucho más detalle. A medida que fui avanzando, me fui alejando de la parte hiperrealista y aquí simplemente es como una sugerencia de que hay un personaje en una situación X detrás de un supuesto papel de burbuja. Vale. ¿Sabes? Todo empieza a suponerse, ya el mensaje, ya la técnica, ya la forma de representación ya no está tan regalada, tan evidente en ese sentido. Entonces, sí, es como hay como un diálogo ahí que era justamente lo que quería. Tiene que concentrarse en la obra para
incluso utilizar su imaginación para Correcto. pensar qué puede haber detrás, cómo será la mujer, cómo será el cuerpo. Correctamente. Entonces, Hay de hecho, me pasó, ese era realmente el objetivo que había detrás de eso, y a partir de ahí yo empecé a ver cómo las personas reaccionaban a los Sí. cuadros, y habían dos extremos completamente opuestos. Habían unos porque casi siempre pintó a las mujeres, entonces habían unas personas que me decían, pues que tú crees que la mujer es tan frágil, que necesita protección, ¿sabes? claro, Entonces, buscándole ya otro sentido. exactamente. Entonces había otra persona, había otro tipo de público que simplemente estaba alabando lo que estaba pasando lo que estaban viendo en el cuadro, y era simplemente, pues yo me decía que hay cierta afinidad entre obra y la modelo en ese momento, que tú quieres como preservar preservar el momento. Simplemente estaba hablando un poco de la fragilidad, no de la mujer, sino del ser humano, y entonces, pero era siempre comentarios positivos. Y a partir de ahí yo empecé a pensar un poco, y es que realmente el objetivo estuvo alcanzado en ese momento, porque yo siempre he dicho que los cuadros son como espejos. Sí. Tú solamente vas a ver ahí un reflejo de ti mismo. Entonces realmente lo que tú vas a ver ahí está basado en quién tú eres, en cómo creciste, en cómo Experiencia piensas. de vida, exacto. Y esa dualidad en ese sentido de concepto era justo lo que yo quería. Lo que tú querías. Justo lo que yo quería. Y Y lo has conseguido. así porque pasó, así pasó. Ha tenido mucha repercusión. Como vemos, es una persona que está reconocida. Has trabajado en muchas galerías en Estados Unidos. Has hecho obras para cantantes súper famosos. Sí. Y al final, pues, se nota el trabajo bien hecho, tu experiencia. Vamos, no hay nada más que ver sus cuadros, que es que te atrapan. Mm. Y bueno, también quería decirte que cómo definirías tu estilo. Si bueno, hemos hablado también un poquito de eso, hiperrealismo, pero que están también un poquito con el toque de las pompitas. Claro, hombre, es que yo no supiese cómo encuadrar Claro. necesariamente el estilo, pero indiscutiblemente sí empecé con algo que sí era la parte hiperrealista. No sé si, claro, es que todo eso, si baja, yo creo un poco, Sí, yo creo que si baja un poco se ven las cosas como baja en el... claro, es que quiero que veas los trabajos anteriores para que veáis. Claro, porque todo eso son de la serie esta, pero creo que... ¡Ay! Mira, ahí, cómo- ahí. Claro, esto es un hombre que me encontré en la playa, Qué chulo, sí. qué pasada. Esa pieza es grande, esa pieza creo que tiene como 2 metros incluso. ¿Sí? Sí, es más grande que yo, Impresionante. entonces esa pieza. Entonces, claro, en este momento yo creo que tú sí puedes hablar ya de un estilo un poco más concreto, que es Claro. el hiperrealismo en este sentido. Entonces, en la parte de las burbujas, ya te hablé un poco de la parte conceptual de cómo nace, pero en cuanto a la parte técnica, yo quería liberarme un poco a la hora de pintar, como sentir cierta libertad sin desvincularme totalmente del efecto visual del fotográfico que te va a dar Claro. el final de la obra. Pero entonces lo que me pasa también con sí, ese es con agua. Mira, ahí también no son pompitas, pero es como a través Sí, yo de creo que translúcido. este cuadro yo creo que fue uno de los que estaba intermedio entre la parte hiperrealista y... Sí, que había también una Claro, trayectoria aquí yo empiezo ya a ver como la sugerencia de lo que está pasando, como que no lo regalo del todo. Regalo la idea de que es una persona detrás de un cristal con agua y esto, pero realmente la persona que está ahí atrás no está regalado, el sujeto como todo no Sí. está regalado. Entonces hay que ponerse a analizar un poco ahí qué es lo que está pasando. Entonces, lo que pasa con las burbujas es que técnicamente yo necesitaba concentrarme en espacios por separado, que yo pudiese tener toda la libertad técnica a la hora de resolverla, y que al final, cuando se uniesen todas, pues lograra el efecto fotográfico. Entonces yo dije, hombre, las burbujas estas pueden funcionar. Y no te pasó, porque eso lo hablaba yo con mi madre, porque nosotros, es lo que te comenté antes, nosotros enviamos los cuadros con el papel. Sí. Y claro, muchas veces tú ves el cuadro, yo he visto cuadros míos con el papel y he dicho, qué pasada, o sea, se ve guay, o sea, a mí me gusta. ¿No te ha pasado eso? Perdona, me fue. Dime. Que, por ejemplo, yo cuando envío cuadros le pongo ese papel para protegerlo. Y yo Claro. muchas veces veo el cuadro y lo veo a través del papel
Claro, no, pero a mí me pasó lo contrario, Yo empecé a reconocerlo Vale. una vez que ya empecé a hacer este tipo de trabajo. Vale. Y dije, hostia, y me escribía mucha gente también, que eso a mí me gustó un montón. Claro. Como que la gente empezó como a verme, pero empezó como a verme en todas partes. Entonces muchas personas me mandaban videos como que, oye, me ha llegado este paquete de Amazon. Sí. Y entonces me mandaban ahí como desenvolviendo el paquete. Se acordaban de ti, Claro, ¿no? exacto. Cuando veían Claro. el papel, pues se acordaban, pues mira. Claro, es que se creó ahí, que no fue consciente, inconscientemente Se hizo se viral. creó, sí, pero creé dentro de mi trabajo una iconografía que después era muy fácil de definir desde afuera. Claro. Entonces la gente se sentía, yo me sentía muy identificado y la gente me veía como tal. Entonces, realmente fue un puro accidente. Estaba buscando saciar una sed personal en ese sentido, ya tanto técnica como conceptual. No estaba buscando nada más, pero Pues yo creo que es una de las cosas más importantes de un artista, Claro, yo creo que sí. conocerse y tener un estilo, aunque puede ser versátil, porque es bueno también el cambio, es bueno evolucionar, Sí. adaptarte, pero encontrar el camino y tener un estilo definido, en el que la gente vea, por ejemplo, un papel en su casa de un paquete y Claro. se acuerde de tus cuadros. Totalmente. Yo creo que eso es lo más difícil de conseguir, ¿eh? Claro, y yo creo que se complica más en encontrarlo incluso cuando lo buscas. Sí, ahí cuando ya te pones... Yo creo que ahí yo creo que Sí. empiezan un poco las frustraciones, porque me ha pasado también. Claro. Empiezan un poco las frustraciones, porque tú quieres lograr algo que tú te sientas cómodo haciendo y que a la misma vez te identifique ahí fuera. Pero yo creo que mientras más lo buscas, empieza un poco más las frustraciones, porque es muy difícil. Entonces, eso tiene que ser un camino donde hayan cuestiones únicamente personales que tú te quieras responder de a poco y vas desarrollando una idea, pero tiene que ser tuya, tiene que nacer de adentro. Y a partir de ahí, yo creo que al menos así me ha pasado. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tú empezaste a pintar, has ido realizando varias etapas en tu carrera, como Sí. hemos visto, hiperrealismo, después Sí. ya jugabas un poco con el cristal, lo translúcido. ¿En qué momento encuentras tu inspiración? O sea, ¿cuántos años te ha costado llegar a ese punto de tu carrera? Hombre, yo creo que, mira, está bien la pregunta, pero yo creo que lo importante ahí no es cuántos años, sino en qué momento artístico. Vale, ahora voy a decirte un poco. Porque yo no creo que tiene que ver un poco con los años, sino tiene que ver con cuando tú empiezas a cuestionarte tu propia obra. Cuando llega un momento en el que ya empieza a haber una interacción tuya con la propia obra, que ella misma te empiece a exigir, tanto como obra y tú como artista, a exigirte un cambio. Vale. ¿Sabes? Entonces, yo no creo que dependa del tiempo que lleve haciéndolo, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo me gradué en el 2012 de la Academia de San Alejandro, en La Habana, y claro, a partir de ahí empezó toda la etapa de la búsqueda del hiperrealismo para saciar la cesta personal. Y yo, a ver, en el 18, son 6 años. 6 años me pasé como ahí Trabajando en la parte hiperrealista. Y claro, ya es lo que te digo, yo llegué a un resultado que personalmente yo estuve feliz con él y entendí que de ahí para allá no iba a haber más que una monotonía en repetir Claro. exactamente lo mismo, el mismo conocimiento que tengo. Entonces yo ya tenía que ponerme a prueba, tenía que empezar a indagar en campos desconocidos, a ver qué iba a sacar. Y entonces a partir de ahí pues empiezo yo a darle Al coco y ya. a ver realmente qué es lo que yo quería hacer. Y a partir de ahí se empezaron a unir todos estos patrones, tanto técnicos como conceptuales, y Sí, claro. pues nació Nació en esta tu obra. obra y aparte sí, es que se ve, además se ve claramente que eso, empezaste a jugar con otras texturas, y al final llegaste a Correctamente. Tú ya cuando hiciste la primera obra y viste el boom, viste las reacciones de las personas cuando veían tus trabajos, viste que ahí era donde tú podías... Yo creo que más que las reacciones ajenas, yo creo que La yo vi tuya que misma. eso era lo que me iba a mí al menos, que eso era un camino que yo pudiese realmente indagar ahí adentro y buscar nuevos patrones
ahí adentro, porque ya me daba la facilidad, esto como mismo te expliqué, que tú ves el cuadro y al final, claro, ahí no hay fotos del proceso, pero yo voy pintando como una por una. Entonces en cada momento hay cierto momento en el que yo simplemente me meto dentro de una sola burbuja. ¿Y qué va antes? O sea, me imagino. Todo va a la vez, todo va a la O vez. sea, tú vas pintando. Es que creo que he visto un vídeo tuyo. Claro, mira, cualquiera de estas, no, ese estaba terminado ya. Ahí estaba como quitándole unas precintas que tenía en el borde. Bueno, de esa obra también vamos a hablar. Claro, o sea, ese es el tiempo de hiperrealista, sí. No, pero aquí adelante justo una que hay, se puede ir un poco para acá. Es que la veía, hay una. Esta de aquí abajo, derecha, Esa. vale, esa. Ahí se puede ver, eso es un video, claro, eso es un video. Pero bueno, ahí se puede ver una parte del cuadro que está sin hacer aún. ¿Ves? Toda la parte esta que está en gris está sin hacer. Entonces, Vale, o sea, ahí tú vas haciendo en la burbuja ya la piel de... Una por una, sí. Yo voy solucionándolo todo a la vez. Yo creo que hay una parte del proceso también que no es un video necesariamente, que es solamente una foto, para que se pueda ver un poco más evidente. Si baja un poco, creo que ese mismo cuadro está hecho... Qué pasada. Este de aquí, vale, Eso, el del medio. yo quería. El del medio. El del medio, ese. Sí, ese. Esa es una imagen. Vale. Entonces, claro, yo tengo el dibujo debajo, tengo como la guía, y yo voy haciendo una por una. Voy solucionando una por una. Y ahí, claro, me voy concentrando en una y simplemente trato de buscar qué es lo esencial de cada una. Hay una, porque claro, en todas van a haber luces, medias tintas, sombras, van a haber brillo. Hay un juego de adentro donde yo puedo abstraerme, que era lo que yo quería realmente. Ahí tú puedes coger y darte un poco de libertad a la hora de solucionar cada burbuja. Y al final, ellas, entre comillas, funcionan como píxeles, como cierto sentido, de cuando todas estas juntas pues componen un todo, ¿sabes? Entonces, ese era realmente el juego. Pero sí, va una por una y ahí va saliendo un poco. Igualmente, esa es la primera parte, esa es como la primera capa. A partir de ahí, entonces, cuando entran todas las veladuras, pero lo esencial yo creo que va saliendo ahí Sí, además. de a poco. Ya después tú te concentras, yo al menos me concentro ya con las veladuras y esto, me concentro un poco más en lo que es la atmósfera, todas las escalas cromáticas, ya si tú quieres poner el cuadro tal vez un poco más frío, un poco más cálido, en ese sentido. Entonces, que de hecho uso una metodología que es completamente diferente a la que aprendí en la escuela, porque normalmente tú empiezas por lo general y terminas por lo particular. Claro, es que yo me he quedado un poco sorprendida porque yo me creía que tú pintabas primero retratos y luego ibas haciendo en lo alto, o sea, en lo alto ya todas las pompitas. No. O sea, pompita. No, entonces es que claro, al final cada cocinero tiene su propio libro de recetas. Sí, claro. Sabe, independientemente que cocine con los mismos ingredientes que todo. Entonces, realmente en este trabajo yo empiezo al revés, empiezo por lo particular y termino por lo general. Empiezo pintando con los pinceles más pequeños y termino como con ya con brochas ya más Sí, grandes. ya. Son como las veladuras, porque lo que te digo es eso, es concentrado en lo que es la atmósfera, en lo que es el contraste general del cuadro, ya pensando en el cuadro como un todo y no como los pequeños espacios. Qué bien. Sí. Pues muy bien, muy interesante, la verdad no me esperaba eso, la verdad, me ha sorprendido. Muy bien. Yo ya daba por hecho, de verdad, yo daba por hecho que lo hacías de la otra manera. No. Entonces ahora cuando lo he visto digo, increíble, vamos. Bueno, Darían, cuéntanos, ¿en qué estás trabajando ahora? Porque ahora estás haciendo una colección de cuadros y te está saliendo también un poquito de... Sí. Tienes ganas, ¿no? De Sí. cosas nuevas también. Hombre, estoy... lo podemos ver. Ya, ahí están las niñas, Ahí. las niñas raras mías. Ahora estoy... Claro, yo creo que como mismo pasó la etapa de que hay cuestiones internas y externas un poco también, que te hacen un poco querer un cambio para la propia satisfacción tuya. Porque ya hay otras búsquedas, ya cuando tú tienes ya como, al menos yo cuando veo que ya tengo como cierto dominio sobre algo, que estoy ya cómodo, pues yo mismo me voy poniendo a prueba hasta que, no sé hasta cuándo, yo creo que así va a ser, que eso va a ser una metodología de por vida. Claro. Entonces, pues ahora, después que ya entendí porque yo voy estudiando mis propios
cuadros a la hora que voy pintando. Entonces, como ya entendí cómo funciona la parte de las soluciones abstractas, que al final visualmente tienen otra connotación, me ha gustado mucho eso de resolver algo un poco abstracto, de toda la deformación que puede haber en la representación del sujeto. Entonces, claro, esto todavía es... A ver si podemos ver las últimas, ¿no? Porque aparecerán de las últimas, ¿no? Publicaciones. Y O sea, la yo no he primera, pintado mucho, la verdad. Sube para arriba, un poquito Digo, para arriba. baja. Digo, Ahí. no, Bueno, baja, eso, baja, sí. porque Baja. no- Sí. Yo es que me creo que tenía. Claro, Mira, por como ejemplo, estas de aquí. Hay un cambio, claro, lo que pasa es que el cambio es un poco más radical ya. Ya no hay como... Sí, pero mantiene, yo lo que digo, mantiene tu esencia. O sea, yo veo ese cuadro y sé que es tuyo. Y eso creo que sí. Qué bien. Yo de verdad, yo veo eso y sé que es tuyo, porque es que nada más el barrido que tiene, la forma de difuminar hasta las tonalidades, Hombre, yo creo que en la parte cromática yo creo que yo sí tengo como un algo ahí que se identifica en que todas tienes las algo. obras. Porque yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando digo, hay que ver, porque yo verdad que utilizo mucho los colores. Yo el contraste lo utilizo muchísimo. Vale. Tengo ahí eso metido y yo si el cuadro no me llama la atención con los colores, no soy yo. Vale. Y yo veo un cuadro y digo, sí, es mío por esto. Y a ti, o sea, yo veo tus colores y digo, "Uy, qué pasada", que él con una tonalidad, yo te veo a ti muchos ocres, Hombre, dorados. ¿quieres que te diga algo? Es que tiene sentido lo que estás diciendo, pero yo creo que eso es inconsciente. Sí, inconsciente, Yo creo total. que es totalmente inconsciente, porque es que ahora mismo yo pensando ahora un poco, es que, claro, tú puedes ver los mismos matices tanto en el hiperrealismo como en las burbujas, como en este. Sí. Pero yo creo que tiene que ver con eso, con la metodología que uso a la hora de trabajar el libro de cocina, el libro de Sí, recetas. es lo que te digo cuando te conocí, te dije, tienes un estilo muy elegante. Para mí lo veo, no sé, súper elegante, muy fino. Y claro, me comentaste que cuando estudiaste, ¿no? Como que te seguían unos patrones y que a ti te decían, esto hazlo así, ¿no? Algo me dijiste cuando estudiabas, que yo te pregunté, ¿por qué tienes ese estilo tan elegante? Y tú me comentaste algo de cuando estudiabas que te decía, ¿no? Porque a mí me decían que tenía que barrer mucho la pintura o difuminar mucho. No me acuerdo, creo que me lo comentaste tú una vez. No recuerdo, pero no creo que tenga que ver, eso. con los estudios necesariamente. Vale. Porque al final en la academia, en todos los años de estudio, simplemente te están enseñando como un A más B, un 2 más 2 es 4. Y entonces a partir de esa fórmula, pues tú empiezas a crear tu propia perspectiva de la fórmula. Pero no creo que la escuela haya intervenido necesariamente en ese sentido. O al menos los años de estudiante, no creo que hayan tenido que ver con eso. Incluso es lo que te digo, yo he cambiado los procesos que estaban como predeterminados en mi sistema, que los aprendí en los años de academia, yo lo he ido cambiando con respecto a mis intereses. Claro. Pero no creo que No, tenga que ver. vale, no Yo sé. no sé ni de dónde viene, pero sí. Vale. Sí, es un poco mío, al menos la fórmula que uso para solucionar cualquiera de los problemas de los lienzos. De los lienzos. Sí. Entonces, claro, esa es una serie, esa la estoy empezando aún la serie, y entonces creo que va un poco más, va siguiendo el ciclo este de la deformación, va siguiendo el ciclo este la necesidad esta personal de seguir, de coger a las personas y ponerla a pensar, A pensar, sí. independientemente de la satisfacción personal que hay detrás de eso. Porque yo ahora poco a poco me voy separando un poco de la imagen fotográfica como referencia. Ahora estoy siendo, hay mucha más libertad. Entonces hay un ser ahí que yo nunca había visto presente en mi trabajo, que lo estoy viendo ahora de manifiesto. Y entonces realmente estoy enamorado de las cosas nuevas que estoy haciendo. Voy llevando las dos cosas a la misma vez porque no quiero desvincularme del todo de una obra sólida que ya concebí, y espero que esta obra se convierta en la obra sólida. Muy bien. Sí, realmente. Bueno, Darían, pues para finalizar, ¿vale? Quiero hacerte una pregunta personal, porque ahora estamos viviendo pues una época en que las redes sociales pues, son muy importantes para nuestro trabajo. Sí. Por suerte, y también un poquito que nos cuesta, a algunos. Sí. Pero bueno, la opinión pública pues también interfiere mucho en nuestro trabajo. ¿Y cómo deberías tú
dentro de 10 años? O sea, ¿cómo te ves tú dentro de 10 años en tu carrera artística? Hombre, realmente cualquier opinión es especulativa en ese sentido, pero yo creo que si en algo me tengo que concentrar para responderte en cómo veo yo tal vez la obra mía, porque al final la obra mía es quien me va a identificar a mí como persona en ese sentido. Pero yo creo que si yo me pongo a estudiarme a mí un poco desde los principios y lo que me va llamando la atención a medida que va pasando el tiempo, es que yo creo que cada vez voy a deformar un poco más todo lo que va pasando. Y yo creo, tal vez 10 años es poco, pero yo creo que voy a ir, que hay una tendencia hacia la abstracción, la veo presente, una tendencia constante hacia la abstracción en mi obra. No sé realmente cómo voy a definirlo, si es que lo defino y si es que realmente llego a la parte meramente abstracta de la obra, pero indiscutiblemente voy a ir yendo más a la parte interpretativa del sujeto, siempre concentrado en lo que es, claro, esto es un poco más antiguo, siempre concentrado en lo que es la interacción Con el público. obra-sujeto. Siempre eso me ha llamado mucho la atención, porque me ha pasado incluso a mí mismo con mi propio trabajo. Claro. ¿Sabes? Entonces yo creo que mi obra va a ir abstrayéndose de a poco, va a ser un poco más deformada en el sentido, ya sea que lo que esté pintando sean cuerpos, sean personas, sea lo que sea que pinte, pero yo creo que siempre va a haber una tendencia hacia la abstracción. Yo espero que siga ese camino, porque realmente me llama mucho la atención y llena un poco mi ser. Claro, tú ya has llegado a todo, o sea, el hiperrealismo, después textura, después ya un poquito y vas para la abstracción. Sí, claro, en ese sentido yo creo que no he llegado a nada todavía. Sí, va en camino. Claro. Muy bien, sí, yo creo que ese es el camino. Y así esperanzado estoy de que en 10 años realmente la obra sea consecuente con las palabras que te estoy diciendo ahora. Muy bien. Verdad. Sí. Bueno, pues quiero que veáis alguna de sus obras y ahora pues después de la conferencia el que quiera hacer alguna pregunta que levante la mano y le damos paso, ¿vale? Claro, aquí está un poco mezclado todo. Eso era la parte hiperrealista. Claro, esto es un retrato, bueno, ese es mi padre, un retrato de mi padre que le hice. Ese retrato tiene unos cuantos años ya. Qué chulo. Después el que estaba al lado era un retrato de mi abuela también que se la hice. Ese también, un retrato de mi abuela. Esa foto se la hice en Cuba. Pero claro, siempre había... mira, incluso puedes ver aquí, si hay 5 minutos más, hay una parte en la página de Instagram donde estoy justamente pintando ese retrato. Y yo creo que puede ser interesante verlo. Baja, ahí te puedo enseñar cómo estoy pintando específicamente ese cuadro, y ahí se ven un poco ya las pinceladas, porque dentro de la parte hiperrealista ya yo tenía, baja un poco más, baja, puedes bajar un poco más, por favor, sigue mucho más, un poco más. Dentro de la parte hiperrealista, ya en la pincelada, ya yo estaba buscando un poco más, puedes bajar un poco más, así, perdona, más todavía. Es que pongo muchas cosas. Baja un poco más. Cantidad de cuadros, ¿sí? Aún más. Y aquí se ve, se puede ver un poco ya que yo estoy un poco desproporcionando la pincelada como tal. Puedes bajar más todavía, sí. Desproporcionando la pincelada como tal. Entonces se empiezan a ver como unos toques de pintura. Ahí, es el último de allá. Entonces, claro, eso... Sí, ese es correcto. Claro, ahí tú ves... la parte de difuminar ahí la pintura no estaba como... yo no estaba como tan difuminada. Si yo estaba tratando de que el cambio del croma fuese visual y no fuese como hecho. Claro. ¿Sabes? Como no difuminar de un valor a otro, sino que el propio cambio del pigmento se difuminara como tal. Como esos son como los brillos, entonces ya están hechos un poco más... Sí, como más integrados. Está un poco más suelto, y entonces, pero claro, de todas formas había como una búsqueda
de la parte hiperrealista. Pasada. ¿Sabes? Había una búsqueda de todas formas Una maravilla, vamos. hiperrealista, pero esos fueron, claro, como los primeros cuadros en los que yo empecé a cambiar un poco ya la pincelada como tal. Vale. Entonces, Pues dale, Hola, soy te de- tengo que dar la enhorabuena, de verdad. muchas gracias, Úrsula. Porque es que, vamos, tus obras, yo siempre lo digo, yo es que estoy fanática tuya y es un placer haberte tenido aquí porque sé que es importante que la gente te conozca tu trabajo, es admirable, de verdad. Muchas gracias. Yo te lo he dicho hoy, tengo mucho que aprender de ti. Y eso, agradecerte que estés aquí con todos nosotros, que nos hayas regalado este ratito. Y nada, quiero darle un aplauso, que se lo merece. Pues muchas gracias. Yo agradecerle a Manuel, bueno, y a ti, por favor, por este espacio y este ratito. Muchas gracias, de Gracias. verdad. En Palma como en casa. Ole. Muchas gracias. Ah, querías preguntar. Ah, vale, Sí. sí, claro, por favor. Ah, venga. Sí, claro. Mira, yo quiero preguntar porque yo la verdad es que yo no entiendo de pintura, pero es que desde que has empezado a hablar, había empezado a hablar los dos y viendo las imágenes yo me estoy quedando alucinando. Vale. ¿Por qué? Porque hasta ahora, hasta el final, he dudado si era, cuando te he visto pintar de cerca, he visto que es verdad que están pintadas. Vale. Pero al principio decía, parece que es una foto con un plástico puesto, yo no sé lo que era eso. Y en el paso ese he visto obras que se ve que son pintadas, pero otras que parecen fotografías, otras que parecen, yo qué sé, alucinado, es un viaje, yo qué sé, sorprendente. Y entonces me surge la pregunta ahora, Sí. el tema de la inteligencia artificial que parece que va a contorsionar todo Sí. lo que estamos viendo y va a hacer del mundo otra realidad, Sí. ¿de qué forma, tanto positiva como negativa, puede influir en vuestro arte? ¿En el mío específicamente o general? En el tuyo concretamente y en el tuyo, que Claro. se dedica al tema de la pintura y vemos que cualquier imagen, se puede recrear, se puede incluso darle vida. Vemos en televisión, que yo Claro. soy muy inculto en ese tema, pero ya me estoy quedando sorprendido, está empezando, como Sí. que pasó con el internet en su época, Totalmente, sí. que yo vi la primera imagen de encenderse el ordenador y yo me quedé alucinando, y fijarse por dónde vamos ya, y Claro. esto que está empezando puede llegar a algo. Hombre, al final la inteligencia artificial, o al menos como está pasando hasta ahora y como lo veo venir también, al menos en un futuro cercano, es que al final va a ser dependiente de una persona detrás que le esté diciendo exactamente unos comandos por los cuales guiarse. Al final la propia imagen que va a crear la inteligencia artificial, no sé hasta qué punto puede interferir realmente en la carrera de un artista. Yo creo que más que nada va a ser una herramienta que se pueda usar. Como mismo en su momento fue la fotografía. Cuando nace la fotografía, yo creo que socialmente hubo como un miedo de que iba a haber algún tipo de reemplazo hacia las artes plásticas, sobre todo, y me voy a incluir en los artistas que buscamos un poco el recrear la realidad. Entonces lo vimos como un enemigo y realmente no se convirtió más que en una herramienta para usar. Entonces yo no creo que realmente una persona que tenga cierto dominio de cómo hablar con una inteligencia artificial y que sea capaz de crear una imagen, se convierta o se catalogue, en este caso como artista, como mismo ahora mismo, todos podemos ser fotógrafos porque todos llevamos en nuestro bolsillo una cámara. Hay otro conocimiento detrás que yo creo que en la inteligencia artificial no va a interferir realmente del todo. Independientemente que ya las grandes subastas están usando la Christie, la Sotheby y todo esto, están realmente empezando a representar artistas que el proceso y la finalidad de la obra es únicamente pasar por el filtro de inteligencia artificial. Pero al final hay un artista detrás. Va a ser como otra rama del arte, por así decirlo. Entonces, pero yo no creo que vaya a haber una interferencia negativa en el arte, ni en los artistas. Más que todo va a ser
una herramienta, como lo mismo está haciendo ahora mismo. Yo creo que yo mismo voy a ser partícipe de ello, como mismo cualquiera puede hacerlo, pero no lo veo como mi enemigo, al contrario, le doy la mano y voy a caminar con él, la verdad. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, Adrián, estás en tu casa, como bien has dicho. Palma del Río se enriquece también con artistas como tú, que es espectacular. Tu obra, enhorabuena. Pero quería hacerte una pregunta. En todos tus formatos veo un formato grande en el hiperrealismo. Imagino que es proporcionalmente la dificultad mayor cuanto el formato es más chico, ¿no? Para el hiperrealismo. Correcto. Es decir, ¿cómo haces un retrato en un formato chico y conseguir el hiperrealismo en un formato chico? Hombre, mira, lo que pasa, el formato pequeño se dificulta específicamente por el pequeño espacio que tienes para la cantidad de información que tú quieres dar. ¿Sabes? Entonces, independientemente que tú cambies el tamaño de tus pinceles, de todas formas va a carecer de detalle. Cuando tú tienes un formato tan grande, pues tú puedes darte el lujo en buscar realmente cómo funciona incluso tridimensionalmente un pelo. ¿Sabes? Pues tienes todo el espacio para hacer eso. Entonces, de ello carece un formato tan pequeño. De todas formas, el efecto hiperrealista, fotográfico, tú puedes buscarlo independientemente de cuál sea el tamaño. Lo que pasa del tamaño es que justo por la cantidad de detalle, cuando una persona se acerca al cuadro, porque hay dos juegos, hay dos formas de ver los cuadros, y una es darle el espacio que requiere y otra es acercarte a ver cómo está hecha. Entonces, cuando tú te acercas a ver cómo está hecha en un cuadro grande, pues tú puedes ver cómo funciona realmente todo el volumen de un poro, cómo funciona todo. Y los cuadros pequeños carecen de ello. Entonces, tú tienes que sugerir cómo funcionan. No puedes pintarlo porque careces del espacio. Entonces, tú tienes que sugerir. Y entonces, en ese sentido se dificulta, porque ya tú no estás únicamente copiando ni tratando de representar lo que está pasando, sino tú tienes que usar un poco el cómo se va a ver, porque justamente tienes que sugerirlo. Entonces, en ese sentido sí se dificulta más. En otro sentido es más fácil, porque puedes solucionar los espacios más fácil, entonces tienes una perspectiva mucho más rápida de cómo va a lucir el cuadro. En los cuadros grandes no, en las piezas grandes, pues tú tienes que tratar de seguir como una escala cromática. Imagínate, si en un día solamente me dio para hacer este pedazo del cachete, por así decirlo, al otro día tú tienes que seguir como con la misma escala cromática, tienes que, independientemente que el secado del óleo sea más lento o más rápido, pero tú tienes que seguir con la misma escala, tienes que seguir con la misma cabeza que tú empezaste a hacerlo el día anterior. Entonces, pero realmente los cuadros más pequeños tienen más sencillez en eso, que es mucho más fácil. En un día completo tú solucionas algo más, porque no tienes que pintar las cosas, tienes que sugerirlas en ese sentido. Entonces, yo prefiero los grandes formatos, la verdad. Claro, es que yo prefiero los grandes formatos. Antonio, yo he pensado igual que Antonio. Yo cuando he visto tu primer trabajo, digo, ¿por qué le pone a este hombre un papel de pompitas a una obra tan bonita, ¿no? Del realismo que tenía, me pasó igual que Antonio. Y ahora cuando ya se ha ampliado y he visto cómo cada pompa tiene un brillo, claro, es que digo, eso sería imposible en un formato chico. ¿Cómo vas a hacer tantas pompas en un formato chico, ¿no? De hecho, yo creo, mira, ese está hecho, qué bueno que has puesto ese está hecho con moneda, con centavos. ¿Qué? Con moneda, con centavos, dinero. Eso va Eso. Sí, yo hice, bueno, hay dos piezas representativas de esa serie, que esa serie se quedó muy corta, fue una serie de 2 piezas nada más. Entonces, en esa yo hice una escala de valores desde aquí está como, los más oscuros están aquí, y entonces después ven los más blancos, que están como los brillos más fuertes. Entonces, hay una escala de 10 grises, solamente entre el blanco y el negro. Entonces, cuando yo empecé a entender cómo funcionaba la pixelación en la fotografía, como mismo te digo, es una herramienta que al final la puedes usar a tu favor, nunca va a ser tu competencia. Cuando yo entendí cómo funcionaban los píxeles dentro de una fotografía, yo dije, pues cualquier cosa que me proporcione una escala de valores, pues yo puedo hacer lo que quiera con ella. Entonces, en esta justamente lo pinté, pero si te vas atrás, si puedes irte atrás, de aquí, eso es un autorretrato que me hice, pero en ese yo no pinté las monedas. Esto que tú ves aquí, la oscuridad y las medias tintas de la propia obra, es el nivel de oxidación de la propia moneda.
sea, a medida que va pasando el tiempo, pues ya se va poniendo un poco más oscura, a medida que va pasando de mano en mano. Entonces, la luz mayor que ves aquí es como la moneda nueva, y los matices estos que ves aquí es la moneda ya como ya bien gastada. Entonces, esta nunca la pinté ni nada, pero simplemente un día, yo creo que estaba viendo incluso un video en Instagram de alguien que estaba haciendo con unas monedas y vi una escala de valor y dije, hombre, pues se puede hacer algo, puedo hacer lo que quiera, es que realmente lo que me proporciona una escala de valores. Entonces esta sí, que de hecho me fui al banco y viré con una maleta llena, que me pesaba 400 libras, y el cuadro ese también era una exageración del peso, nunca pude presentarlo en ningún lugar porque las paredes no aguantaban, pesaba como 200 libras, algo así el cuadro. Estos son también inventos, eso hay que hacerlo también. No, es parte del proceso, claro, es parte del proceso de experimentar. Romper Y romper cuadros, y eso es lo taparlo, mejor, sí, tirarlo, tirarlo. mucho. Bueno, Sí, sí. pues Darían, un placer, ¿vale? Venga. Nos tenemos que ir ya y bueno, muchas gracias de nuevo, ¿vale? Pues muchas gracias.